la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este evangelio, que se encuentra al final del capítulo 18 de San Mateo, por lo tanto, en ese capítulo donde Jesús se dirige de una manera especial a los dirigentes o líderes de la comunidad, a los responsables de la comunidad, dándoles una serie de instrucciones, aparece esta joya extraordinaria sobre el perdón, que es algo que nos ayuda a entrar directamente en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo más hondo del corazón de Dios. Todo comienza con esta pregunta de Pedro a Jesús. Por lo tanto, en cierto modo, Pedro se hace, como en tantas otras ocasiones, portavoz de lo que los demás discípulos llevan en su corazón y, en cierto modo, como representante, lo plantea a Jesús, una dificultad. ¿Cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano me ofende? Pedro, como ya ha oído la predicación de Jesús y sabe lo que hay en el corazón de Cristo, entonces no sabemos si también para quedar un poco bien delante de Jesús, para decir: Señor, ¿verdad que he aprendido la lección? Entonces le dice: ¿hasta 7 veces? Es decir, ¿por qué? Porque según los rabinos de la época de Jesús, bastaba con 3 veces. O sea, se podía perdonar 3 veces, la cuarta ya no. 3 veces. Y entonces Pedro, conociendo a Jesús, no es porque quería quedar bien delante de él, pero le dice, de alguna manera, para decir: Señor, estoy en sintonía contigo. ¿Verdad que hay que perdonar hasta 7 veces? El número 7 es un número muy significativo en la Biblia que hace referencia a la plenitud, ¿no? Es un número completo, un número de plenitud. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta expresión, 70 veces 7, hay una muy parecida, muy semejante, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, cuando allí en la Biblia se hace referencia a que la sangre de Lamec, descendiente de Caín, que ha sido derramada, tiene que ser vengada 70
veces 7. Y es curioso que la segunda vez que se habla de esta expresión, que se utiliza esta expresión, sea para justo todo lo contrario, no para la venganza, sino precisamente para el perdón. Para, de alguna manera, fijar esta enseñanza y que quede bien grabada en el corazón y en la mente de sus discípulos, Jesús entonces les propone una parábola. Y entonces les habla de que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, efectivamente, porque no se puede pagar, es una cantidad que no se puede pagar. La cifra 10.000 es la cifra máxima que en el mundo antiguo se contaba. Hoy en día. Y el talento era la unidad monetaria más alta. Algo así como el billete de 500 euros, que no sé si existe ya todavía. Un talento, solo uno, venía a corresponder a 6.000 denarios. Y el denario era el jornal de un día. O sea que tener un denario ya era una cifra muy importante. Es prácticamente más de la mitad de la vida laboral, del trabajo de una persona. 6.000 jornales. 10.000 talentos son 60 millones de jornales. Eso no hay quien lo pague. No hay una vida para pagar esa cifra. Y dice el Señor en la parábola que como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. Lo primero de todo es que, según la ley de Moisés, no se puede vender a la esposa, está prohibido. Por lo tanto, Jesús está hablando de un personaje que no pertenece al pueblo de Israel, es un pagano. Pero es que, por mucho que lo vendan a él, a su mujer y a sus hijos, no va a poder pagar nunca esa deuda. Y entonces el criado, arrojándose a sus pies en señal de humillación, de postración, de petición humilde, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Te lo pagaré todo. Es algo irrealizable, es una petición que no tiene sentido. Claramente no podía pagarlo todo. Es una súplica que va dirigida a la piedad y a la compasión del rey para que se apiade de él y lo perdone. Y así hace el rey, se apiada de él, se compadece y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero Jesús añade ahora lo siguiente: al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Vamos, 100 denarios, eso no es nada.
Bueno, 100 días de trabajo tampoco. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, o sea, con ira, ¿no? Y con brusquedad: págame lo que me debes. Y aquel compañero, arrojándose a sus pies, igual que hizo él con el rey, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Lo mismo, la misma petición, la misma súplica. En cambio, él, a pesar de que se le ha perdonado una deuda inmensa, se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y al verlo sus compañeros quedaron consternados y fueron a contárselo al rey, al Señor. Y el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pero como no podía pagar la deuda, 10.000 talentos, quiere decir que lo condenó para siempre. Y termina Jesús esta parábola diciendo: lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si cada cual no perdona de corazón, dice el Evangelio, de corazón a su hermano. En el versículo 33 dice el Señor: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Es decir, mi comportamiento hacia los demás tiene que ser un reflejo de cómo se ha comportado Jesús conmigo, ¿no? Esto es lo que viene a decir. O sea, yo no tengo que fijarme en cómo los demás se han portado conmigo, sino en cómo Jesús se ha portado conmigo. Y esa es la luz de mi vida. Ese es el norte de mi existencia. Esto es lo que me ilumina, lo que me dice, a partir de ahora, cómo tengo que comportarme con los demás. No fijándome en lo que hayan dicho o lo que hayan hecho conmigo, sino en lo que Jesús hace y me dice a mí, en cómo se ha comportado Jesús conmigo. Y en la medida en que yo entiendo y comprendo y veo cómo Jesús me trata, entonces así podré vivir y dirigirme a los demás de la misma manera. De la misma manera. Aquí está el cambio, aquí está la transformación del corazón, de que ya en nuestra vida no debería de tener tanto peso lo que pueda haber sufrido, lo que me puedan haber hecho, lo que me puedan haber dicho, esa ofensa o ese daño o esa injuria incluso, o esa murmuración, sino lo que Jesús ha hecho por mí. Esto es lo que me tiene que mover, lo que tiene que inspirar mi vida, la que me tiene que iluminar en todo momento. Esto es lo que nos tiene que importar, aquello que se convierte en el fundamento de nuestra vida. Porque si vivimos únicamente dándole oídos a lo que los demás puedan decir, o a lo que los demás puedan pensar, o lo que puedan hacer o no hacer conmigo, vivimos dispersos, vivimos a merced de las habladurías, de las murmuraciones, de los comentarios,
de las malas acciones, tal vez, de los descuidos, de las ofensas. Vivimos fuera de nosotros, vivimos dispersos en una multitud de preocupaciones que nos quitan la paz, que nos llenan de rencor y que son una fuente de tristeza. En cambio, si conseguimos transformar nuestro corazón para que solamente atendamos en nuestra vida y le demos importancia únicamente a lo que Jesús ha hecho por mí y hace por mí, entonces nuestra vida cambia, nuestra relación con los demás, nuestro modo de situarnos con los que viven a nuestro alrededor es distinto. Toda la fuente de nuestro comportamiento es el comportamiento de Dios con nosotros. Por eso que bien se entiende las palabras de Jesús en la última cena, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Este es un mandato de Jesús, es un mandato. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y evidentemente lo primero es que lleguemos a profundizar, a tener experiencia viva de lo que Dios me quiere, de lo que Él me ha amado. La carta a los Efesios, San Pablo, es una carta deliciosa, breve, se lee muy bien. En el capítulo 4 dice así: capítulo 4, versículo 32. Lo digo porque como veo que estáis tomando notas, para que después lo encontréis. Dice así: sed buenos, comprensivos, perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo. Los efesios no eran más pecadores que nosotros. Y San Pablo no es que tal vez, los conocía bastante, pero seguramente no los conocía a todos. Y no sabía la historia de cada uno. De muchos sí, pero... Entonces, San Pablo le dice a los efesios y nos dice a nosotros: sed buenos, comprensivos. Aquí yo creo que gran parte del secreto de la caridad está en esto, en comprender al otro, en ponerse en su lugar, en quitarle hierro, en justificarlo, en pensar que si yo estuviera en su lugar seguramente lo haría peor. Sed buenos, comprensivos. Y añade: perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo. Y esto es muy importante, porque fácilmente caemos en la idea, o podemos tener la idea, digo yo, o por lo menos esto es lo que a mí me pasa, de que me cuesta entender lo que Dios ha hecho por mí. O sea, es como si, como tampoco, como no he robado 10.000 talentos, como no he hecho grandes barbaridades, pues entonces, como decir, es que Dios tampoco me ha perdonado mucho. Quiero decir, yo soy, fíjate que hasta para pecar soy del montón, poca cosa. Entonces, pues claro, Dios, pues si yo soy normal, ¿no?
Como a veces, cuando vamos a confesar, y a veces decimos, mire, los pecados, los normales. Imagínate ya los anormales. Pecados, los normales. Entonces dices, bueno, pues es que Dios conmigo tampoco ha tenido que hacer un gran esfuerzo. O sea, tampoco ha tenido que hacer una obra inmensa y para perdonarme, ¿no? Porque tampoco soy tan malo. Y este es el problema, que no llego a ver y no llego a comprender el amor de Dios, lo que Dios me quiere. Porque es que hasta me da la impresión de que Dios no puede dejar de quererme porque tampoco soy tan malo. Y entonces, y este es el gran secreto de todo, este es el gran secreto. Perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo, es decir, tú sabes lo que Dios te ha perdonado, tú lo comprendes, tú lo ves, tú lo sientes, lo has calado. Ahora se entiende mejor lo que Jesús ha hecho. Y es morir en la cruz y entregar su vida hasta el final. Para que, mirándolo a Él en la cruz, podamos ver lo mucho que me quiere, lo mucho que te quiere. La muerte de Jesús en la cruz tiene muchos significados, pero uno también importante es este. Jesús quiso afrontar la muerte de cruz en el Calvario para decirte hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amarte, por quererte. Y entonces entiendes ahora que si Jesús ha muerto en la cruz por ti, que si esa sangre que cayó en tierra, empapando la tierra del Calvario, fue por ti, le debes 10.000 talentos. Le debemos 10.000 talentos cada uno. Y hermanos, es poco una vida, es insuficiente una vida para devolverle a Dios todo lo que nos ha dado, todo el amor que nos ha dado. Es insuficiente. No sé si 1.000 vidas que tuviéramos serían suficientes. Es una desproporción inmensa, una desproporción. Nunca podremos estar a la altura. El amor de Cristo es así, no solo generoso, gratuito, abundante, sino desmedido. Todo lo que hace Cristo en el Evangelio y en general Dios a lo largo de la historia de la salvación lleva una marca que es la sobreabundancia, ¿no? Desde esos milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, que sobreabundó, hasta el último milagro, bueno, pasando por aquel de Caná de Galilea, que sobreabundó de vino y de vino bueno, hasta el último, la entrega de su vida en la cruz. Esa sobreabundancia desmedida de amor, esta es la marca
de cómo Dios actúa, de cómo Dios nos quiere, ¿no? Y esta es la justicia del Hijo de Dios. No es la justicia del que restablece un cierto equilibrio, un orden, ¿no? Que es la justicia muchas veces humana. La has hecho, pues la tienes que pagar. Si la has hecho, la tienes que pagar. Y ahí nos quedamos, ya no hay nada más. El que la ha hecho, que la pague. Y así se restablece un cierto orden, un cierto equilibrio, una justicia humana. La justicia de Cristo es una justicia superior, es la justicia del que ama. Y la justicia del que ama está siempre en deuda. O sea, el que ama está siempre en deuda. Y Cristo, que ama, está siempre en deuda con nosotros. O sea, ¿os dais cuenta de que Él ha querido que no seamos nosotros los que estemos en deuda con Él, sino que Él quiere estar en deuda con nosotros? Él quiere estar en deuda. Y por eso Jesús al pecador le debe el perdón. Y al que se ha extraviado lo busca, porque Jesús está en deuda. Siempre está en deuda con nosotros. Él ha cambiado el orden. Y por eso no podemos quedarnos tranquilos diciendo, ya está hecho todo, si ya lo más importante ya lo he hecho, si ya está, si yo soy bueno, si yo voy más o menos bien. No lo has entendido. O sea, no has entendido que Jesús está en deuda para que tú despiertes, para que despiertes al amor, para que tú también te consideres y te pongas en deuda con los demás, para que les perdones, para que los comprendas, para que los ames. El perdón es el corazón de la vida cristiana, el corazón de la vida cristiana. Porque el perdón, el perdonar, me hace hijo del Padre, que perdona siempre. Y el perdonar me hace hermano de mis semejantes. En la parábola del Evangelio, no debías de haber hecho tú lo mismo con tu hermano. Y por eso el padre le reclama al hijo mayor de la parábola, pero no has entendido que tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado. Es que no eres hermano, es que no lo has entendido que es mi hijo y que es tu hermano. El perdón nos introduce en el corazón de Dios. En este Evangelio el Señor nos ofrece un texto extraordinario, precioso, y una oportunidad para meditar en nuestra vida sobre tantas cosas, ¿verdad? La más inmediata, meditar sobre nuestra capacidad de perdonar y también sobre nuestra capacidad de pedir perdón, de no dejarlo pasar, pedir perdón. Pero también nos ofrece una oportunidad inmensa, una ocasión para meditar en ese amor de Cristo, en ese Cristo que está siempre, que se siente, Él se siente siempre en deuda conmigo y por eso no deja de amarme y de perdonarme, ¿no?
O sea, ¿tú crees que cada vez que vas al sacramento de la confesión a Cristo no le cuesta nada? Pues Él lo está esperando porque Él se siente en deuda contigo y quiere entregarse de nuevo, y quiere amarte de nuevo, y quiere perdonarte y darte una nueva vida. Y nos ofrece también una ocasión, este Evangelio, para también nosotros sentirnos en deuda con Dios. Que no pensemos nunca que estamos al mismo nivel, que ya le hemos pagado a Dios todo, que no le debemos nada, que son otros los que le deben. No, que no pensemos nunca eso, porque nosotros también somos de estos que le deben a Dios los 10.000 talentos, que no hay manera de pagarlos, porque ese amor de Dios, eso no tiene precio, no tiene precio. Y por eso esta meditación tal vez podría concluir así, pidiéndole a Jesús, aquí presente en la Eucaristía, que Él está ahí entregándose, está ahí amándote, ¿no? Él está iluminando tu corazón, poniendo luces nuevas, poniendo inquietudes, tocándote en el corazón, haciéndote ver cosas en tu vida. Él está ahí entregándose, como una fuente de la que emana constantemente un amor grande y generoso. Y no lo desaproveches, no lo desaproveches. Y pídele y dile que te ayude a comprender, aunque sea un poco, porque totalmente será imposible en esta tierra, si Dios quiere, en el cielo, pero aquí, ya en la tierra, que te ayude a entender un poco y a gustar y a saborear el amor inmenso que Cristo te tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Jesús, Maestro bueno, tú sabes que necesitamos sacerdotes. Suscita en nuestra iglesia de Orihuela Alicante una nueva primavera de vocaciones sacerdotales. Atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos que, formándose en nuestros seminarios, sean un día enviados como tus ministros. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a responder plenamente a tu llamada. María Inmaculada, Madre de las Vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Les diste pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Manuel Aznar Navarro y José Puerto Pujalte. Hoy celebramos la fiesta, no solo de la presencia de Juan Antonio, que también, pero la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pues hemos cambiado hoy la cruz. Tenemos ahí un lignum crucis que al finalizar la misa, pues quien quiera puede pasar a venerarlo, ¿no? Y podremos venerar la cruz del Señor Jesús. Vamos a ir preparando nuestro corazón, porque esta fiesta tan importante no veneramos el dolor y el sufrimiento, sino el amor entregado y derramado. Así que, pues en este día de fiesta, pues preparemos nuestro corazón para pedir perdón a Dios por esas faltas de amor que a veces cometemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día de fiesta elevemos a Dios el himno que los ángeles proclamaron. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés
rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordiscos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en el estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Todos conocemos a José David, ¿no? Sabemos que ha viajado a 1001 sitios, ¿no? Y uno de esos sitios donde ha viajado ha sido en la India. Está allí dando clases y tal. Allí él conocía a los cristianos de la India. Y si os acordáis, los que fuimos a Tierra Santa, cuando estábamos en Jerusalén, hablando del misterio de la cruz y tal, contó lo que sucede allí en la India. A los que se confirman allí en la India, los cristianos que se confirman, se tatúan en el brazo la cruz. ¿Por qué se tatúan la cruz cuando se confirman? 15, 16 años. ¿Por qué se la tatúan?
porque cuando allí que sufren persecución, que puedan dar testimonio de que son cristianos, de que si por debilidad las palabras dicen que no, que la piel diga que sí. Y a mí eso me hizo pensar, ¿hasta qué punto yo sería capaz de hacer esto? No solo de tatuarme la cruz, sino de dar la vida por Cristo. Unos chavales allí en la India, 15, 16 años, que se tatúan la cruz para dar testimonio de Cristo en caso de necesidad. Y allí sufren persecución. Hoy estamos contemplando un amor que se entrega hasta el final. Hasta el final. Hasta derramar su vida. Y ya sabemos cómo fue, con los clavos y tal. Un amor hasta el extremo. Hasta el extremo. En el Evangelio de Juan, cuando nos acercamos a Semana Santa, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta gente de la India, en este caso concreto, quieren hacer lo mismo, amor con amor, que si hay que dar la vida, como Cristo la dio, ellos la dan. Hoy nos toca a nosotros responder a este amor. Es verdad que, de momento, no hay que dar la vida, pero quizás podemos preguntarnos, ante este amor que se entrega, que se da, ¿cómo es mi respuesta de amor? ¿Cuántos detalles de amor para con el Señor tenemos cada uno de nosotros? Solo se puede dar la vida con el martirio cuando anteriormente se ha ido dando, si no es muy complicado. Ante este amor no podemos permanecer indiferentes. Recuerdo, y es muy famoso esa frase, lo habéis visto seguro en internet y en televisión muchas veces, de Juan Pablo II, cuando señalando allí en Chile a Cristo, ¿no? ¿Qué veis ahí? Un hombre, sí, pero mucho más. Y es verdad. El encuentro personal con Cristo, que se entrega, que uno descubre su amor, radicaliza nuestra vida. No nos puede dejar indiferentes. Así que hoy, en este día, no podemos quedar indiferentes. Ante ese amor requiere una respuesta de amor. Cuando al finalizar la misa podamos pasar a venerar la reliquia de la Santa Cruz, quizás cada uno podría en silencio comentarle al Señor, mira Señor, por amor a ti voy a hacer, y le damos el beso. Y cada uno le dice al Señor aquello que considere. ¿Qué podemos hacer por amor a Él? Pues pensémoslo y al final de la misa, mediante el beso, pues se lo expresamos. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es el único mediador y sacerdote, al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz. Presentémosle, pues, nuestras oraciones. Para que por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su Iglesia la firmeza en la fe, el valor en la esperanza y la entrega en el amor, roguemos al Señor. Para que por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres